Existe una vibración ancestral que pulsa bajo el ruido ensordecedor de la modernidad, una melodía cósmica que la mayoría de nosotros ha sido condicionada a ignorar, pero que, en momentos de silencio profundo o de súbita epifanía, resuena como una lejana llamada del hogar. Esto no es una fantasía poética, sino un eco persistente de una capacidad intrínseca a la propia estructura de la conciencia humana, una potencialidad dormida que, de ser despertada, podría redefinir lo que significa ser sintiente en este plano de existencia. Las tradiciones antiguas, desde los Vedas hasta los misterios egipcios, susurraban sobre este poder latente, enmascarándolo en símbolos y rituales, no para ocultarlo por maldad, sino para protegerlo de aquellos que podrían profanarlo o utilizarlo para fines de dominación antes de que la humanidad estuviera lista para su grandeza. Y si esa llave para una percepción expandida, para una comunión directa con la fuente de la creación, no estuviera en algún artefacto perdido o en un lugar sagrado remoto, sino anidada dentro de la propia biología humana, específicamente en la compleja red neuronal que llamamos cerebro. La ciencia oficial, con su visión mecanicista, ha mapeado el cerebro como una supercomputadora biológica responsable de pensamientos, emociones y movimientos, pero raramente se atreve a investigar las fronteras donde la materia toca lo inmaterial, donde los impulsos eléctricos se traducen en experiencias trascendentales. Sin embargo, hay indicios, fragmentos de investigación heterodoxa y testimonios de estados alterados que apuntan a una función mucho más profunda, casi sagrada, de ciertas estructuras cerebrales. Piensen en la glándula pineal, por ejemplo, considerada por Descartes la sede del alma y por las tradiciones esotéricas como el tercer ojo, un portal a dimensiones superiores. Lo que la ciencia moderna descarta como una glándula productora de melatonina, los antiguos veían como un órgano atrofiado de percepción espiritual, deliberadamente calcificado por las toxinas del mundo profano y por la desconexión con los ritmos naturales. Esto no es solo una cuestión de creencia, sino de una investigación que ha sido sistemáticamente desalentada, ridiculizada o incluso suprimida, pues el despertar de esta capacidad innata representaría una amenaza fundamental a las estructuras de poder que se alimentan de la ignorancia y de la desconexión espiritual. La idea de un botón de Dios en el cerebro, por lo tanto, no surge del vacío, sino de un largo linaje de sabiduría oculta y de una intuición persistente de que somos mucho más de lo que nos han dicho. No se trata de un interruptor físico literal, sino de un punto de resonancia, una interfaz biológica capaz de sintonizar la conciencia individual con la vastedad de la conciencia universal. Y si esta interfaz pudiera ser deliberadamente activada o, inversamente, sistemáticamente desactivada, las implicaciones son vertiginosas, tocando el núcleo de la libertad humana y de nuestro propósito existencial en este cosmos. La narrativa que nos cuentan sobre nosotros mismos es deliberadamente limitada, una versión editada de nuestra verdadera naturaleza, diseñada para mantenernos dóciles, productivos y, sobre todo, controlables dentro de una matriz de percepción restringida. Pero, ¿qué sucede cuando esta narrativa comienza a desmoronarse? Cuando fragmentos de una verdad mayor comienzan a emerger de las sombras, sacados a la luz no por místicos en cuevas, sino por aquellos que operan en los propios centros del poder establecido como científicos al servicio de agencias de inteligencia. La ironía es cósmica y el potencial para una revelación masiva se vuelve palpable.
Este conocimiento, antes restringido a círculos iniciáticos y textos apócrifos, puede estar a punto de irrumpir en la conciencia colectiva, no como una teoría conspirativa, sino como una evidencia perturbadora proveniente de fuentes inesperadas. La búsqueda del botón de Dios por parte de aquellos que gobiernan en las sombras no está motivada por un anhelo espiritual, sino por el deseo de comprender y, posiblemente, manipular la esencia misma de la experiencia humana, lo que nos conecta con lo sagrado, para fines que solo podemos comenzar a imaginar y que ciertamente no buscan nuestro empoderamiento individual. La cuestión fundamental que se plantea no es solo si tal punto de acceso a lo divino existe en nuestra fisiología, sino quién lo sabía, por cuánto tiempo y cuáles fueron los esfuerzos para mantener esta información crucial lejos del alcance de la humanidad común. Estamos al borde de descubrir que las llaves del reino de los cielos y quizás del infierno residen no en algún lugar distante, sino dentro de nosotros mismos, aguardando el toque correcto, la frecuencia correcta o, peligrosamente, la manipulación externa por aquellos que no tienen en mente nuestro bien mayor. El velo de la ignorancia, tejido con los hilos de la desinformación y del materialismo superficial, está comenzando a rasgarse, revelando atisbos de una realidad mucho más vasta, compleja e intrínsecamente espiritual de lo que la ciencia oficial o los gobiernos mundiales jamás admitirían públicamente. Y es en este espacio de revelación eminente que el verdadero viaje del despertar comienza, no con respuestas fáciles, sino con las preguntas correctas, aquellas que nos impulsan a mirar hacia adentro, hacia el paisaje oculto de nuestra propia mente y espíritu, donde reside el potencial para la verdadera libertad. Imaginen el escenario: laboratorios secretos anidados en las entrañas de complejos gubernamentales, donde la ciencia no sirve al descubrimiento altruista, sino a la búsqueda implacable de ventaja estratégica, de control. Es en este ambiente gélido y pragmático que un grupo de científicos, bajo la égida de la Agencia Central de Inteligencia, CIA, se habría topado con algo que trasciende la comprensión convencional de la neurociencia, algo que roza lo metafísico. No buscaban la iluminación, sino los mecanismos de la creencia, de la influencia, quizás incluso de la manipulación de la conciencia masiva, y en el proceso tropezaron con algo mucho mayor, mucho más fundamental: la existencia de un documento filtrado, cuyos fragmentos circulan en susurros por la infosfera, sugiere que esta exploración no fue meramente teórica, sino que involucró experimentación, análisis y conclusiones que, de ser ciertas, sacudirían los cimientos de nuestra comprensión de la realidad y del potencial humano. Este supuesto informe no hablaría de transmisores o receptores divinos en términos poéticos, sino en lenguaje frío y analítico, describiendo regiones cerebrales específicas, patrones de ondas neuronales y reacciones bioquímicas asociadas a estados de profunda conexión espiritual, éxtasis místico, o, como ellos podrían preferir llamarlo, susceptibilidad alterada a la narrativa. El impacto no reside solo en la idea de que la CIA investigara tales fenómenos. Después de todo, su historial con proyectos como el MK Ultra demuestra una disposición a explorar los límites de la mente humana, sino en la posibilidad de que hayan encontrado evidencias concretas, replicables, de un punto de contacto con lo que podríamos llamar divino o trascendente, un botón de Dios no como un interruptor simplista, sino como un complejo sistema de resonancia que, una vez comprendido, podría ser sintonizado, activado o, más preocupante aún,
desactivado o explotado para fines de control conductual a una escala sin precedentes. Este conocimiento, de confirmarse, sería la más peligrosa de las informaciones, una verdadera caja de Pandora. Para una agencia cuyo propósito es la seguridad nacional y la proyección de poder, el descubrimiento de un mecanismo intrínseco que predispone a los seres humanos a la experiencia de lo sagrado, a la creencia en algo mayor, podría ser visto como una vulnerabilidad a explotar o un arma a desarrollar. La idea de que estructuras de poder seculares y materialistas pudieran tener en sus manos las llaves para modular la espiritualidad humana es, como mínimo, profundamente perturbadora y plantea cuestiones éticas colosales. La narrativa oficial siempre ha relegado la experiencia espiritual al dominio de lo subjetivo, de lo irracional, de lo no científico. Pero, ¿y si este documento filtrado revelara que, detrás de esa fachada de escepticismo, las mismas instituciones que públicamente desdeñan el misticismo estaban, en secreto, dedicando recursos considerables a mapear y entender precisamente esos estados de conciencia? Esto no solo confirmaría la validez intrínseca de estas experiencias, sino que también expondría una hipocresía monumental y un nivel de manipulación informacional que haría al ciudadano común cuestionar todo lo que le han enseñado. La filtración en sí, de ser auténtica, representaría una ruptura en el pacto de silencio, una grieta en la represa de la desinformación. ¿Quién se habría atrevido a liberar tal conocimiento? ¿Un científico con una crisis de conciencia? ¿Un agente descontento? ¿O sería una liberación controlada, una prueba para medir la reacción pública o incluso una forma de preparar el terreno para una revelación aún mayor? Las motivaciones detrás de tal acto son tan complejas y oscuras como la propia investigación que alega exponer, y cada posibilidad abre un nuevo laberinto de conjeturas. La comunidad científica oficial, previsiblemente, permanecería en silencio o descartaría tales alegaciones como pseudociencia o desinformación deliberada, protegiendo así el paradigma establecido y, quizás inconscientemente, los intereses de aquellos que prefieren mantener a la humanidad dormida ante sus potencialidades más profundas. Sin embargo, para aquellos cuyas vidas han sido tocadas por la experiencia directa de lo trascendente, para aquellos que siempre han sentido que hay más en la realidad de lo que los ojos pueden ver, tal documento no sería una sorpresa, sino una confirmación sombría de sospechas largamente albergadas sobre la supresión del conocimiento espiritual. El impacto de tal revelación, si se difundiera y comprendiera ampliamente, sería catastrófico para las estructuras de control. Imaginen una población consciente de que posee, dentro de sí, una conexión directa e innata con la fuente de la existencia, una conexión que puede ser cultivada y fortalecida, volviendo obsoletas las jerarquías de intermediarios espirituales y las narrativas de poder basadas en la escasez y el miedo. Sería el inicio de una revolución silenciosa, un cambio de paradigma que comenzaría no en las calles, sino dentro de la conciencia de cada individuo. Si este botón de Dios no es una simple palanca, sino un complejo sistema de interacción neurobiológica con dimensiones más sutiles de la realidad, entonces su desciframiento exige un lenguaje que trascienda el reduccionismo científico convencional. ¿Qué podrían haber identificado los investigadores de la CIA? Quizás un conjunto específico de neurotransmisores liberados en estados de meditación profunda o durante experiencias cercanas a la muerte, sustancias endógenas como la DMT, conocida como la molécula del espíritu,
producida por la glándula pineal, que inducen a estados de percepción radicalmente alterados, repletos de encuentros con entidades arquetípicas y vislumbres de realidades cósmicas. La ciencia oficial describiría estos fenómenos como meras alucinaciones, productos de una química cerebral desequilibrada, pero esta explicación siempre ha parecido superficial para aquellos que han vivenciado la profundidad y la coherencia de estas experiencias, y si estas sustancias no fueran la causa de la alucinación, sino las llaves químicas que abren las puertas de la percepción a niveles de realidad normalmente inaccesibles a nuestros sentidos limitados, en ese caso, el botón de Dios sería menos un lugar y más un estado bioquímico específico que permite a la conciencia trascender sus ataduras usuales. Consideren también la posibilidad de que ciertas frecuencias electromagnéticas o campos de energía sutiles puedan interactuar con estructuras cerebrales específicas, modulando la conciencia de maneras profundas. Las tradiciones esotéricas hablan de cuerpos sutiles y chakras como centros de energía que interconectan lo físico con lo espiritual. Sería posible que los científicos, al investigar los efectos de varias frecuencias en el comportamiento humano, hubieran tropezado con vibraciones específicas que activan estos centros energéticos, induciendo estados de unidad, compasión y conexión con lo divino, o, inversamente, estados de miedo, confusión y sumisión. El propio lenguaje del documento filtrado, si algún día se revelara totalmente, podría ser un código a descifrar, donde términos técnicos de la neurociencia enmascaran implicaciones metafísicas profundas. Modulación de circuitos límbicos podría significar la capacidad de inducir artificialmente sentimientos de reverencia o terror. Sincronización de ondas cerebrales en frecuencias específicas podría aludir a la sintonización de la mente con campos de conciencia más amplios o al bloqueo de esta sintonización. El potencial para uso dual, tanto para la expansión como para la represión de la conciencia, es inherente a tal conocimiento. La crítica a las estructuras de poder aquí se profundiza, pues si ellas detentan el conocimiento de cómo sintonizar o desintonizar la experiencia espiritual, entonces el propio paisaje religioso y cultural de la humanidad podría haber sido, y continuar siendo, sutilmente manipulado a lo largo de la historia. Guerras culturales, fanatismos religiosos o incluso olas de apatía espiritual podrían no ser fenómenos puramente sociológicos, sino también resultados de una ingeniería psíquica invisible, orquestada por aquellos que entienden los mecanismos subyacentes de la creencia y de la experiencia humana. La pertenencia a la comunidad despierta se fortalece aquí, pues son aquellos que ya buscan activamente la expansión de la conciencia a través de prácticas meditativas, estudio de sabidurías ancestrales o exploración de estados alterados, quienes estarían más aptos para reconocer la veracidad y las implicaciones de tal conocimiento. Ellos ya sienten intuitivamente que la realidad oficial es una construcción limitada y que las llaves para la trascendencia residen en una comprensión más profunda de sí mismos y del cosmos, una comprensión que ahora parece haber sido mapeada en secreto por los propios arquitectos de la matriz. Este conocimiento prohibido no es en esencia algo nuevo para la humanidad, es el redescubrimiento por vías tortuosas y con intenciones cuestionables de verdades que los místicos y sabios de todas las eras intentaron transmitir. La diferencia crucial es la intención y el método. Mientras los caminos espirituales buscan el despertar individual para la liberación,
el enfoque de las agencias de inteligencia buscaría, presumiblemente, el conocimiento para el control. La ciencia reinterpretada aquí se convierte en una herramienta que puede tanto aprisionar como liberar, dependiendo de quién la empuñe y con qué propósito. El empoderamiento existencial surge de la comprensión de que, si existe un mecanismo biológico para la experiencia divina, entonces esa experiencia es un derecho innato, una capacidad inherente a todos los seres humanos, y no un don concedido por intermediarios o instituciones. Saber que tu propio cerebro es un receptor y quizás un transmisor de frecuencias espirituales devuelve el poder al individuo, invitándolo a explorar esta conexión por sí mismo, a limpiar las antenas de su percepción y a sintonizarse conscientemente con las armonías más elevadas de la existencia, desafiando cualquier intento externo de modular esta conexión sagrada. La revelación de que una agencia como la CIA podría haber mapeado el interruptor de la divinidad en el cerebro humano no debe ser una invitación a la desesperación o a la paranoia, sino un llamado estruendoso a la reconquista de nuestra soberanía interior, un despertar a la responsabilidad que cada uno de nosotros carga en la preservación y cultivo de nuestra propia chispa divina. Si ellos conocen el camino hacia esa puerta, entonces nosotros también podemos encontrarlo, no a través de tecnologías externas o manipulaciones secretas, sino a través de la introspección, de la purificación de la mente y del cuerpo, y de la práctica consciente de las disciplinas espirituales que fueron legadas a la humanidad como mapas para este territorio sagrado. Este momento en la historia, con sus filtraciones y susurros de verdades ocultas, es una encrucijada. Podemos elegir permanecer en el letargo de la ignorancia, aceptando pasivamente las narrativas que nos son impuestas, o podemos erguirnos como exploradores intrépidos de nuestra propia conciencia, reivindicando el conocimiento que nos fue negado y utilizándolo para nuestro florecimiento individual y colectivo. La verdadera conspiración no es solo lo que ellos hacen en secreto, sino nuestra propia complicidad al permitir que nuestra luz interior sea oscurecida por el miedo, la distracción y la pereza espiritual. El conocimiento de un botón de Dios no debe llevarnos a buscar una solución rápida o una píldora mágica para la iluminación, pues eso sería caer en la misma trampa materialista que nos aprisionó. En vez de ello, debe inspirarnos a redescubrir la sabiduría perenne que enseña cómo activar y nutrir esta conexión de forma orgánica y sostenible. A través de la meditación que calma el ruido mental, de la alimentación consciente que purifica el templo del cuerpo, de la conexión con la naturaleza que nos sintoniza con los ritmos de la tierra y de la práctica de la compasión que abre el corazón a la unidad de toda la vida. La comunidad despierta encuentra aquí su propósito más urgente, no solo compartir información sobre las maquinaciones de las sombras, sino, más importante, crear espacios de aprendizaje y práctica donde los individuos puedan fortalecer su propia conexión espiritual, volviéndose así inmunes a manipulaciones externas y faros de luz en un mundo que desesperadamente necesita orientación. Cada alma que se reconecta con su esencia divina es un golpe contra las fuerzas que buscan el control a través de la ignorancia y la desconexión. Una célula de resistencia espiritual que se fortalece. La crítica a las estructuras de poder se transforma así en acción constructiva. En lugar de solo denunciar la oscuridad, encendemos nuestra propia luz y al hacerlo iluminamos el camino para otros.
El empoderamiento existencial florece cuando percibimos que la llave para nuestra libertad no está en derribar a un enemigo externo, sino en cultivar el jardín interior, en fortalecer nuestro discernimiento y en elegir a cada momento el amor sobre el miedo, la verdad sobre la ilusión, la conexión sobre la separación. Este no es un llamado a una batalla física, sino a una revolución de la conciencia, una transformación alquímica que comienza dentro de cada uno de nosotros. Los documentos filtrados, las revelaciones impactantes, son solo catalizadores, chispas que pueden encender la llama de nuestra propia búsqueda de la verdad. El verdadero trabajo es interior, silencioso, pero inmensamente poderoso, pues es en la profundidad de nuestro ser donde reside el poder de transmutar el plomo de la ignorancia en el oro de la sabiduría y de la libertad espiritual. Que este conocimiento, por más perturbador que sea en su origen, sirva como un recordatorio de nuestra propia magnificencia inherente y de la responsabilidad que tenemos de honrarla. El botón de Dios no es algo a ser temido o codiciado por otros, es nuestra herencia divina, esperando ser reclamada, activada y expresada en el mundo a través de vidas vividas con propósito, integridad y un profundo sentido de conexión con el misterio sagrado que permea toda la existencia. El viaje del despertar es continuo y cada revelación, cada desafío es una oportunidad para profundizar nuestra comprensión y fortalecer nuestra resolución. Que podamos caminar juntos como una comunidad de almas despiertas, no en busca de un paraíso perdido, sino en la creación de un nuevo mundo, fundamentado en la verdad, en la conciencia y en el respeto por la chispa divina que habita en cada ser, un mundo donde ningún poder externo pueda jamás silenciar la música del alma,